Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer unos pantalones cortos para niño como estos. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La vamos a extender bien y la vamos a doblar con el derecho de la tela hacia adentro. Según la tela que tengamos vamos a ir encajando los patrones para aprovechar el máximo posible. Además colocaremos los patrones si es posible al hilo y si queremos que los patrones tengan un dibujo determinado los colocaremos para que continúen con ese dibujo. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a intentar dejar hueco entre patrón y patrón como para dejar luego para el margen de costura y para dejar también para los dobladillos del bajo. La cinturilla, como estáis viendo, la cintura delantera, la vamos a colocar haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos todos los patrones que tenemos y vamos a recortar a 1 centímetro o centímetro y medio de todo su contorno, excepto el bajo para el que vamos a dejar unos 3 centímetros, 2 o 3 centímetros más o menos, para luego hacer un buen dobladillo. En la espalda, en el trasero, justo a la altura de la cintura, hemos dejado unas marcas que os aconsejo que dejéis bien cortaditas o señaladas como lo estoy haciendo yo en mi patrón. El forro solo lo vamos a colocar tanto en la parte delantera como en la espalda del pantalón. Para ello doblamos la tela por la mitad, en este caso no tiene derecho al revés, pero si lo tuviera siempre el derecho hacia adentro. Y colocamos las piezas de patrón ya recortadas, tanto del trasero como del delantero, sobre la tela doblada. Vamos a recortar piezas exactamente iguales a las que ya tenemos recortadas, excepto para esta parte que estáis viendo que estoy doblando. Esta parte no va con forrada, va como estáis viendo, doblando esa parte y cortando justo a ras, porque esa parte va solamente de la tela exterior o la tela de rayas. Es como una pequeña tapeta que lleva en los laterales o costados del pantalón. De la misma forma hacemos el delantero del pantalón. Lo colocamos, como estáis viendo, sobre la tela doblada y recortamos un patrón exactamente igual al que ya tenemos. Vamos a comenzar a coser por esa pestaña del delantero. Colocamos el delantero, como estáis viendo, con el derecho hacia arriba y el forro con el derecho hacia arriba también. Hacemos coincidir los costados. Ahí vamos a hacer un pequeño cortecito diagonal, como estáis viendo, para luego poder coserle la pestañita de la tela exterior, de la tela de rayas, como estáis viendo. Lo que vamos a hacer es esa pestaña, vamos a hacerle unos pequeños dobladillos y la vamos a solapar con nuestro forro, de tal forma que dejemos lo que es los centímetros de margen de costura, ambos solapados, el de la tela rayada y de la tela de forro. Vamos a coser por donde estáis viendo, a 1 milímetro aproximadamente de ese dobladillo. Colocamos, como estáis viendo, ambos delanteros con los derechos enfrentados y haciendo coincidir perfectamente la tela de forro con la tela de forro y la tela exterior con la tela exterior. Y vamos a realizar una costura curvada en la entrepierna, o sea, en el centro del pantalón delantero, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y esto lo haremos tanto para la tela exterior como para la tela de forro.
Lo colocamos del derecho y abrimos estas costuras con la plancha. Una vez que lo tenemos vamos a colocarlo como estáis viendo en el vídeo. Vamos a hacer unos pequeños cortecitos sacando digamos, ese margen de costura lateral del costado que quedará a ras de la pestaña que acabamos de coser. Ahora vamos con la espalda o los traseros. Para ello lo primero por lo donde vamos a empezar es por esa pequeña pestañita, cosiendo la base de la pestaña. La doblamos para ello con el derecho hacia adentro, como estáis viendo, dejando 1 centímetro aproximadamente desde la línea o desde el costado lateral del pantalón y cosemos a 1 centímetro por donde os estoy indicando. Vamos ahora a coser por esa parte de la pestaña el forro a nuestra tela exterior de este trasero. Primero le sacamos las esquinas bien, ese centímetro de margen de costura ya veis que lo hemos dejado sin coser y vamos a coser el forro justo por la parte de la pestaña como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados. Solo coseremos esa parte, la que os estoy indicando, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y esto lo haremos para ambos lados. Realizamos ese pequeño cortecito diagonal justo en la esquina para poder volver y para que el margen de costura del lateral o costado nos quede hacia afuera y luego podamos coser los costados. Y vamos a coser ahora, como estáis viendo, el centro de la espalda de la parte trasera, haciendo coincidir los derechos de la tela tanto exterior como de la tela de forro. Planchamos la cinturilla por la mitad y la vamos a colocar por el revés del pantalón, de la parte delantera del pantalón, como estáis viendo, con una costura lineal sencilla, 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Colocamos el delantero del revés, como estáis viendo, y abrimos la cinturilla y vamos a doblar la misma por la mitad, como estáis viendo, con el derecho de la misma hacia adentro y vamos a coser esos extremos o laterales de la misma a ras justo de las pestañitas o de la línea de costura lateral o de costado del pantalón. Le damos la vuelta, la colocamos bien del derecho sacando las esquinas y vamos a coserla volcándola hacia el exterior o el derecho de ese delantero, como estáis viendo, haciéndole un pequeño dobladillo que nos tape esa línea de costura de unión que acabamos de realizar. Coseremos a 1 milímetro aproximadamente de ese dobladillo, de ese pequeño dobladillo que estáis viendo. La espalda la colocamos del derecho, como estáis viendo, con el derecho hacia arriba y vamos a colocar justo encima el delantero del pantalón con el derecho hacia abajo. Vamos a coser, digamos, los costados o laterales, pero coseremos de la siguiente forma, uniendo derecho con derecho de la tela exterior o de rayas de espalda y delantero y derecho con derecho de la tela, de forro, tanto del delantero como de la espalda. Y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, tanto la parte de forro como la parte de la tela exterior, cerrando de esta forma lo que es el costado o lateral de nuestro pantalón por todos lados.
Vamos a coser ahora el centro o la entrepierna del pantalón. Para ello unimos primero con los derechos de las telas enfrentados los forros, haciéndolos coincidir perfectamente, sobre todo por esa costura central. Y una vez que los tenemos vamos a coser lo que es la parte exterior, la tela rayada, como estáis viendo, también haciendo coincidir perfectamente esa costura central y con los derechos de las telas enfrentados. Y a 1 cm aproximadamente del borde de la tela vamos a unir ambas entrepiernas. Le damos la vuelta, lo colocamos del derecho y lo planchamos bien. Y ahora sí, aunque los cortecitos que habíamos hecho previamente nos pueden ayudar a saber por dónde tenemos que doblar la cintura de la espalda, lo mejor es que lo hagamos a medida de cómo nos ha quedado la cintura delantera y así nos va a quedar totalmente recta. Lo que vamos a hacer es plegar, como estáis viendo, haciendo un dobladillo la cintura de la espalda a la altura de la cintura delantera. Y una vez que lo tenemos vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Para la cintura de la espalda vamos a cortar un elástico de la medida aproximada de la cintura delantera. Y este elástico lo vamos a introducir en ese dobladillo que hemos hecho. Con un pespunte lineal y rematando bien vamos a coser uno de los extremos del elástico. Cubrimos el elástico de la espalda con ese dobladillo, con esa cintura que tenemos para la espalda y vamos a coser a 1 milímetro aproximadamente de la doblez de la tela por todo lo que es los bordes exteriores, es decir, tanto el extremo, los extremos o costados del pantalón, y luego vamos a ir cosiendo ese dobladillo o esa cintura a la espalda con un pespunte lineal sencillo y ayudándonos de las manos para ir estirando el elástico. Este pespunte o esta cintura de la espalda nos va a servir como canal por donde va a pasar nuestro elástico. Y como he perdido el clip de vídeo donde hacíamos el dobladillo del bajo del pantalón, simplemente os voy a explicar un poco que previamente a hacer el dobladillo del bajo, lo mejor es que probéis o le probéis el pantalón al niño y ajustéis el largo del bajo del pantalón a vuestro gusto. Y una vez así, luego doblamos hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar haciendo el dobladillo por todo el bajo en ambas piernas por igual con un pespunte lineal sencillo. Una vez hecho vamos a hacer los dos ojales en lo que es la cintura delantera de nuestro pantalón y coseremos los botones en esa tapeta o en esas presillas o plantillas de la espalda, del costado de la espalda, para que abrochen hacia adelante. Y ya tendríamos nuestro pantalón totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales gratis.